Bien, muchachos, bienvenidos a los que están acá. Hay personas que tienen que arreglar su fotografía, por favor. Juan Manuel, Nicole, no se ve fotografía. La Javiera Gutiérrez, su foto es ínfima, no se ve nada. Sí, profe, sí, todos estos días he tenido fotos, pero ahora como que se me actualizó el Zoom y se me salió justo en esta sesión. Ya, para que lo arregle, para yo poder arreglarlo, ¿ya? Felipe también su foto es muy pequeña, no logro identificarlo. ¿Qué más? La Catalina Reyes, la Rocío Barrios tampoco, ¿ya? Son los que por ahora puedo ver que tienen que mejorar su fotografía o poner una fotografía que sea posible identificarlo, ¿ya? Javier también, o sea, con mascarilla creo que por la fotografía con mascarilla no creo que se vaya a contagiar, si está sin mascarilla se vaya a contagiar el coronavirus, así que la idea es poder identificarlo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, Javier Cortés? Sí, profe, es por precaución. Ah, ya. Muchachos, bienvenidos a la clase de enfermedad ocular externa y córnea. Ustedes ya han tenido dos clases con la profesora Luteque. Particularmente la enfermedad ocular externa y córnea es bastante amplia. Siempre es un tema que eventualmente los tecnólogos médicos lo tienen muy superficialmente y no alcanza a pasar más de un contenido de una clase. Sin embargo, desde ya dos generaciones que llevo haciendo esta clase, y es muy extensa, ¿ya? ¿Quién está aquí por repetición? Ignacio Maldonado. Sí, profe. El Ignacio sabe en el fondo un poco, esta clase es sumamente extensa, ¿verdad? Tiene gran cantidad de contenido y probablemente sea lo más complejo de abordar, no por lo complejo que es el contenido, sino que por todo el contenido que es, ¿ya? Entendiendo que yo tengo solamente la clase de hoy para abordar esto, no voy a ser tan específico respecto de lo que voy abordando en cada uno de los temas, ¿verdad? Sin embargo, les quiero dar una pincelada general a todo esto, pero sin embargo las diapositivas están cargadas de texto, lo cual ustedes deben saber, pero voy a hacer hincapié en cada uno de los temas respecto de lo que deben aprender y, entre comillas, entender y memorizar, ¿ok? Porque hay mucho nombre, mucho concepto y que de alguna manera va a dar a ustedes las nociones para poder referirse, analizar casos clínicos, etcétera. ¿Ok? Así que son cerca de 300 diapositivas que después ustedes las van a leer con calma. Está la clase del año pasado que se las puedo mandar y ustedes lo pueden ver en detalle, ¿verdad? Donde pasamos esto como en dos, tres clases. Sin embargo, ahora vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, entendiendo que tenemos menos tiempo para tratar de abordar este tema. No quiero comprimirlo, porque creo que es necesario que ustedes conozcan toda esta información, ¿verdad? Y creo que está bien resumido aquí, porque es claramente bastante más extenso cuando ustedes van a leer un libro, ¿ya? Así que no quiero comprimirlo porque creo que es importante, no a propósito de que estamos tratando de comprimir la asignatura, no vamos a dejar de pasar ningún contenido, ¿ok? Así Profe, que antes de vamos, llevarte una consulta, sí. la prueba efectivamente va a ser la próxima semana, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? No sé, primero yo creo que deberíamos terminar la clase hoy día, a ver qué tal. Eh, ¿Ustedes estarían dispuestos a tener la prueba un día en un horario diferente o un día diferente que no sea el lunes y que podamos tomar la clase, ¿verdad? O podamos tomar la prueba otro día y así Depende, profe, porque esa semana tenemos prueba de glaucoma y de estrabismo. Esa la misma próxima semana. semana. Sí. Por eso, a mí no me complica cambiar la prueba en la medida que, y de hecho va a ser hasta aquí va a ser la prueba, el mismo contenido, ¿ok? Después la próxima semana seguimos avanzando, pero la primera prueba va a ser hasta acá. Si ustedes no me indican que hagamos la prueba un día lunes, ¿verdad? En donde eventualmente podamos retrasarnos en nuestra programación, pero si me dejan hacerla otro día, podemos fijarla en otro momento, ¿ok? Y no me complica, si en el fondo es harto contenido, lo importante es que ustedes aprendan y no simplemente poner una nota, un número, ¿ok?
Así que no me complicaría mover la prueba de día, ya sea para una semana siguiente y siempre manteniendo los mismos contenidos. Sin embargo, ustedes tienen que estar todos de acuerdo, tal día, y todo ese día vamos a estar evaluando, ¿ok? Así que si ustedes no se sienten seguros y en el fondo sienten que necesitan un poco más de tiempo para prepararlo y tienen muchas pruebas, a mí me es indiferente mientras no lo hagamos un día lunes que pueda atrasarnos nuestra programación, ¿ok? Ya, profe, gracias. Eso igual lo podríamos definir dentro de aquí a mañana. Es que claro, ustedes díganme, si usted, profe, la prueba, porfa, el lunes no, veámoslo otro día, ¿qué día le parece yo? Tal día, ok, listo. Hablamos con Ariane y lo hacemos así, ¿ok? Vale, profe, gracias. Ya, gracias, profe. Ya. Bien, avancemos. Bien, a ver, les voy a mostrar primero el general. Miren, la enfermedad ocular externa y córnea tiene una determinada organización para poder abordar todo este contenido. Primero están las anomalías congénitas. David Bravo, ¿qué son para usted las anomalías congénitas? David, Ahí me escucha, ¿o no? ahora sí, dale. Ah, ya, perdón, estaba hablando. Me suena como trastorno en algún desarrollo estructural o funcional de un órgano o un sistema, pero que puede ser como que se presente desde, o sea, hereditario, que se presente desde el nacimiento. Ya, cuidado ahí, pero bien, David, estás pensando bien. Porque tenemos distrofias hereditarias que son genéticas, pero tenemos las anomalías congénitas, o sea, que son durante el proceso, desde la gestación, ¿ok? Durante el embarazo, ¿ya? Y que se desarrolla esa anomalía y los niños nacen con aquel problema, ¿ok? O tienen cierta predisposición estructural para desarrollar este problema por la formación, ¿verdad? De la superficie ocular, o del iris, o del cristalino, o de la pupila, etcétera, ¿ok? Pero no necesariamente son hereditarias. Por eso es que existe todo otro ítem que tiene que ver con las distrofias hereditarias de la superficie ocular, ¿ok? Entonces, partimos esta clase con anomalías congénitas, entre las cuales tenemos la anomalía de Peters, el embriotoxón posterior, la anomalía de Axenfeld, la anomalía de Rieger, la córnea plana, la esclerocórnea, el glaucoma congénito también es un tipo de anomalía congénita del segmento anterior ocular, la megalocornea y la microcórnea, ¿ok? Todas esas, y bueno, hay muchas otras más, son anomalías congénitas del desarrollo embrionario, ¿verdad? Por eso se llaman anomalías congénitas. Cada una de ellas afecta una determinada estructura dentro del segmento anterior ocular. Y los signos y los síntomas son específicos para cada una de estas patologías, lo cual lo permite hacer el diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Creo que lo más importante de esta asignatura es que empecemos a manejar cierto lenguaje, como por diagnóstico, diagnóstico diferencial, una lesión patognomónica. ¿Qué es patognomónico? ¿Quién lo encontró ahí? Ten con el celular, aprovechen el celular. ¿Qué es? Cristian Mondaca. ¿Mondaca está ahí? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Lo que yo recuerdo cuando usted decía que era patognomónico era como, por ejemplo, era una característica que era fundamental para definir la enfermedad y diferenciándolas de otras. Si mal no recuerdo. Está bien, pero lo más importante es que es propio de esa patología Eso, y propio de la exclusivo, patología. ¿ok? Que no está en otras patologías. Y eso nos permite diferenciar que ese signo es patognomónico, es propio de aquella enfermedad, ¿ok? Bien, Profe, avancemos. ¿puede ser signo, síntoma? Es que los síntomas, un síntoma patognomónico
creo que no tengo ninguno en la cabeza. Creo que es difícil pensar en un síntoma visual que sea patognomónico. Porque si hablo de, no sé, que las fotopsias es patognomónico del desprendimiento retina reumatógeno, pero también puede ser de un desprendimiento retina traccional, ¿ya? No necesariamente reumatógeno, entonces tampoco, no es patognomónico, ¿ok? Entonces, creo que se refiere más a signos que a síntomas, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Luego de que hablemos sobre anomalías congénitas, tenemos las distrofias. Y las distrofias son distrofias hereditarias, o sea, que tienen una carga genética, que pueden ser que a propósito de la alteración y transmisión de un gen, se transmite esa patología de generación en generación. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar sobre las distrofias que afectan a la parte más superficial de la córnea, ¿ya? Como por ejemplo, el epitelio, la membrana basal del epitelio y la membrana de Bowman. Entre esas distrofias tenemos Meesmann, la microquística de Cogan, la distrofia de la membrana de Bowman o la distrofia de Reis-Bucklers, ¿ok? Y luego tenemos las distrofias cristalinas, la cristalina de Vieti y la distrofia cristalina de Schneider. Todas esas distrofias van a afectar la parte más anterior de la córnea. Luego vamos a hablar sobre las distrofias corneales que van a afectar el estroma más posterior y la membrana de Descemet. Para eso tenemos la distrofia polimorfa, la distrofia morfa posterior, la distrofia moteada o la distrofia de Fleck, la distrofia corneal hereditaria congénita, distrofia granular, la distrofia de Lattice, distrofia corneal macular y la distrofia corneal pre-Descemet. Y finalmente las distrofias que van a afectar el endotelio, la distrofia de Fuchs, la polimorfa posterior nuevamente y la distrofia endotelial congénita, ¿ya? Esas son las distrofias, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre las degeneraciones corneales. ¿Qué son las degeneraciones? Son que a propósito de un agente, ¿verdad? O a propósito de una alteración corneal, una lesión, o a propósito de un problema metabólico del organismo, van a producir un proceso degenerativo metabólico de la córnea que va a ir evolucionando en el tiempo. Existen ciertas degeneraciones que afectan la córnea a nivel central, ¿verdad? Espérame, aquí esto está mal, porque estos son periféricas, ¿ya? Bueno, está la córnea farinata, la córnea gutata, la degeneración hialina, degeneración lipídica, la nodular de Salzmann, el Scharen-Vogt, el queloide. Entre las periféricas tenemos el anillo blanco de Coats, la queratopatía en banda, ¿ya? Los cuerpos de Hassall-Henle, la degeneración de Terrien, degeneración esferoidal, la marginal pelúcida, el panus, que es un proceso neovascular, ¿verdad?, de la córnea, la pingüécula, pterigion, ¿ok? Son todas esas degeneraciones corneales. Luego tenemos también afectaciones de la córnea que son las ectasias corneales. Entre la ectasia más común, que lo cual nosotros debemos saber, es el queratocono, el queratoglobo, ¿verdad? Todas son afectaciones ectásicas del segmento de la córnea, ¿ok? Todo eso respecto a córnea, ¿ok? Luego también tenemos infecciones e inflamaciones de la superficie ocular, ¿ya? Están las palpebrales, que ya algo habló Ariane, abordó con ustedes, pero a nivel corneal tenemos queratitis de orden infeccioso, que pueden ser bacteriano, viral o fúngico, ¿verdad? O parasitario también. Y cada una de ellas tiene diferentes tipos de presentación de la queratitis. Puede ser intersticial o ulcerativa, ¿ok? O sea, avanza tanto la úlcera corneal, la queratitis, que es capaz de generar
perforar la córnea y generar una úlcera. ¿Ok? Si es viral, del adenovirus, herpes simple, ¿verdad? Etcétera. Dentro de estas alteraciones pueden tener manifestación a nivel del endotelio, a nivel del epitelio, a nivel estromal, ¿ya? Y de entre los diferentes formatos de presentación tiene que ver con si tiene alguna alteración inmune, si es una alteración necrotizante o si es mixto, ¿ok? Bueno, aquí otros tipos de virus que generan también que tienen diferentes formatos de prevención, el herpes zóster, ¿verdad? Etcétera. Entre otras, y aquí otras queratitis virales que también son relevantes. Entre las queratitis no infecciosas tenemos la alérgica, ¿verdad? La queratoconjuntivitis seca, la filamentosa, la queratitis esclerosante, la neuroparalítica, la neurotrófica, el síndrome de ICE, ¿verdad? La queratitis de Tyson, queratitis tóxicas, ¿verdad? Úlcera periférica corneal, otras enfermedades sistémicas que generan procesos que producen queratitis, como la miastenia gravis, la úlcera de Muren, ¿verdad? Etcétera. Y luego que veamos todo eso, abordemos todo eso, también vamos a ver las conjuntivitis infecciosas. Entre las conjuntivitis, ¿verdad? Tenemos conjuntivitis infecciosas de orden bacterial o viral. También por hongos, ¿ya? Como por ejemplo el tracoma, ¿ya? Y tenemos otras conjuntivitis que son de orden no infeccioso, nuevamente los mismos, alérgica, atópica, vernal, etc. ¿Ok? Luego vamos a ver un poco sobre epiescleritis, que son inflamaciones de la esclera más superficial. Y también vamos a ver la escleritis, ¿ya? Que son inflamaciones de la esclera más profunda. Y cada una de las posibles causas, si es de orden infeccioso, si es bacterial, viral, hongo o parasitario, ¿verdad? Y las no infecciosas, que habitualmente son de orden iatrogénico, o sea, que a través de una cirugía se produjo un daño a nivel escleral, ¿ya? Luego también tenemos que hablar sobre los depósitos pigmentarios a nivel corneal o también de la superficie ocular. Los depósitos pigmentarios, entre las cuales tenemos la enfermedad de Fabry, depósitos por drogas, ¿ya? De melanina, depósitos de metales, depósitos de cobre, ¿ya? Depósitos de oro, depósitos de plata, depósitos de sangre, ¿ya? Y depósitos de células inflamatorias asociadas a tumores. Y ya que estamos en tumores, también hay que hablar sobre los tumores de la superficie ocular. Tenemos los tumores congénitos, como los dermoides, ¿verdad? Los dermolipomas. Y tumores metastásicos, ¿verdad? Que son lesiones neoplásicas cuyo tumor primario esté en otra parte que no está en el ojo, pero que finalmente terminan dando una lesión secundaria a nivel ocular y que afectan la superficie ocular, ¿ya? Y ahí existen tumores de origen epitelial, ¿verdad? Otros tumores de orden parasitario que tienen relación con virus, etc. ¿Ya? Entre los tumores de superficie ocular está el neuroectoderma, la melanocitosis ocular congénita, un melanoma de conjuntiva o de iris también, tumores neurogénicos, los nevus, ¿verdad? Que son lunares que eventualmente podrían transformarse en melanomas, tumores linfoides, infiltrados leucémicos, tumores vasculares, como por ejemplo los hemangiomas, ¿verdad? Granuloma piogénico, Kaposi piogénico, linfangioma, etc. Dentro de las alteraciones de la superficie ocular también tenemos el traumatismo ocular, que tenemos una abrasión corneana que básicamente afecta a la superficie corneal, que es una desepitelización, ¿verdad? Cuya recuperación será sumamente rápida. También tenemos cicatrices postraumáticas que van a generar un leucoma, ¿verdad? Una pérdida de transparencia de la córnea, lo cual no se va a recuperar, va a ser una cicatriz. Y eso claramente puede afectar de por vida la visión de un ojo. Bueno, lo más común en un traumatismo ocular es el cuerpo extraño. También tenemos el deshematocele, que es una lesión tan grave
que a través de la córnea aparece tejido uveal hacia el segmento anterior, ¿verdad? Edema postrauma corneal, ¿verdad? Lesiones perforantes, bueno, el cuerpo tenemos distintos tipos de traumatismo, traumatismo perforante, un trauma ocular penetrante o perforante, ¿verdad? Y también tenemos un trauma ocular contuso, o sea, que es un golpe, no penetra la superficie ocular, ¿ya? Entre las penetrantes pueden tener diferentes orígenes, puede ser por un cuerpo extraño o también puede ser por una quemadura, y la quemadura puede ser térmica, química, etc. ¿Ya? Dentro de las enfermedades de la superficie, o perdón, dentro de los tratamientos de la superficie ocular, creo que también es importante que ustedes ya tengan cierta noción respecto de las cirugías de la superficie ocular, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos una patología neoplásica, es importante realizar una una biopsia. Y esa biopsia puede ser excisional o incisional. También tenemos las como tratamientos correctivos para los vicios de refracción, entre los cuales tenemos las queratectomías, las cuales pueden ser PRK, LASIK o LASIK, ¿ya? El queratomileusis es la más conocida, ¿verdad?, que la cirugía LASIK. Pero también tenemos la queratoplastia lamelar, ¿verdad?, que son trasplantes de córnea, de la córnea más superficial. Pero también tenemos la queratoplastia penetrante, o sea, que es un trasplante total de córnea, ¿ya? Entre estos tipos de cirugía para poder corregir el astigmatismo también tenemos la queratotomía arqueada o arcuatas, ¿ya? También está la queratotomía radial. Son procedimientos que básicamente están en desuso, pero que de alguna manera hoy en día es posible. Algunos médicos podrían llegar a utilizarse o les van a llegar a ustedes pacientes antiguos con esos procedimientos, los cuales ustedes a través de las técnicas diagnósticas de imagen debiesen poder identificar. También está la crioterapia, la facomulsificación para la cirugía de cataratas o la cirugía de catarata extracapsular, ¿verdad? También están los lentes intraoculares, ¿verdad? Recordemos que existen cirugías de cataratas o procedimientos de cambio de cristalino o de ayuda al cristalino. Por eso que existen los lentes intraoculares fáquicos, afáquicos y pseudofáquicos. Pseudofáquicos es cuando reemplazamos el cristalino en su totalidad y queda un lente intraocular. También tenemos los lentes intraoculares fáquicos, que son lentes adicionales al cristalino, o sea, se queda el cristalino y se pone, a ver, ¿cuál mencioné antes? Me enredé. Están Un los lente lentes intraocular. intraoculares fáquicos, que mantienen el cristalino, y además ponemos el lente intraocular. Pseudofáquico es que reemplazamos el cristalino en su totalidad. Y los lentes intraoculares afáquicos, ¿verdad? O sea, no existen lentes intraoculares afáquicos, pero están los pacientes que son afáquicos, que quedan sin lente intraocular y sin cristalino, ¿ya? Bueno, otros procedimientos de la superficie del segmento anterior está la iridectomía, ¿verdad? Y la iridotomía. El concepto iridec significa cortar, por lo tanto, es una cirugía para favorecer el drenaje del humor acuoso, cortando con tijeras propiamente tal, ¿verdad? Con bisturí, el iris. Y la iridotomía, que a través de láser quemamos el iris para generar un punto de drenaje del humor acuoso, o de flujo del humor acuoso, porque no es drenaje básicamente. También están los procedimientos para poder corregir el punto lagrimal, ¿verdad? En el caso, ¿cómo se llama la patología en donde existe una oclusión del punto lagrimal? Muchachos, con nombre y apellido. Ya, Camila Rojas. Yo sé que lo saben porque ya lo vieron en clases con Ariane. ¿El chalación, profe? ¿Qué es el chalación, Elizabeth? Acumulación de materia en el párpado inferior.
en el punto lagrimal. No, el chalación es, Una lesión inflamativa. una alteración de una glándula de meibomian, Sí. ¿ya? Entonces, no tiene que ver con la glándula lagrimal. Es una lágrima que aporta el material lipídico de la lágrima, ¿verdad? Pero no es de que produce el contenido acuoso, ¿verdad? El Alan está en lo correcto, en una daclocistisis, ¿verdad? Una estenosis del punto lagrimal. Y por eso es importante estar en estos procedimientos para poder favorecer eso, ¿ok? Bueno, aquí un poco más de queratektomía, fotorrefractiva, fototerapéutica, ¿verdad? Lesiones de resutura, recubrimiento conjuntival, con membrana amniótica, etc. Cómo se es el procedimiento de remoción de un cuerpo extraño, cómo se repara una laceración corneal, una resección de la conjuntiva, ¿verdad? Que existen varios formatos de resección en cuña, y hay distintos tipos de cirugía de la superficie anterior. Cómo se retiran los puntos, ¿verdad? Los chat filtrantes, que son cirugías para el drenaje del humor acuoso en pacientes con glaucoma. Sinequiólisis, ¿verdad? Que son procedimientos para romper sinequias, para favorecer también, nuevamente, facilitar el drenaje del humor acuoso, el flujo del humor acuoso entre la cámara posterior y la cámara anterior. La tarsorrafía, ¿verdad? Que es para poder corregir el párpado, trasplantes de conjuntiva, trasplantes de limbo, trasplantes de membrana amniótica, la trabeculectomía, etc. Entre las complicaciones posoperatorias a nivel del segmento anterior, tenemos el astigmatismo posoperatorio, cámara rasa, que es una cámara estrecha, que podría bloquear el flujo del humor acuoso, generando con amplias chances de desarrollo de un glaucoma de ángulo estrecho, ¿verdad? También aquí, aunque vamos a tener después una clase de cataratas, ¿verdad? Pero aquí ya algo vemos de cataratas. Cuerpo extraño en cámara anterior, dehiscencia de suturas, el Dehlen, que es una complicación posoperatoria, ¿verdad? De una cirugía corneal, desprendimiento coroidio, desprendimiento de CEMET, ¿verdad? Que también son alteraciones, desprendimiento de retina. Y aquí edema macular cistoide, si bien no es una patología del segmento anterior, a propósito de patologías del segmento anterior, puede generar un edema macular cistoide. Por ejemplo, existe que es catalogado como un síndrome, que post cirugía de cataratas, que es una cirugía del segmento anterior ocular, ¿verdad? Puede generar un edema macular quístico a nivel retinal, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Ese se llama síndrome de Irving-Gass y es ¿verdad? Y es un tipo de edema postquirúrgico retinal. También existen edemas postquirúrgicos corneales, ¿ya? Que se llaman, tienen varios tipos, queratopatía bulosa, ¿verdad? Bueno, entre otras complicaciones de la cirugía del segmento anterior están las endoftalmitis, ¿verdad? El glaucoma, la hemorragia expulsiva, hernia de iris, el ifema, que es sangre en la cámara anterior, membranas retrocorneales. Existen procesos quirúrgicos del segmento anterior que pueden producir neovascularización retiniana, ¿ya? O proliferación fibrosa a nivel retinal. Y eso, ¿ya? Es bastante contenido, muchachos. Creo que varias de esto lo vamos a ir incorporando en la medida que vamos avanzando en la asignatura, ¿ya? Pero es relevante que ustedes desde ya, o sea, que vamos avanzando en la asignatura y sobre todo en su carrera. Pero creo que desde ya es necesario que ustedes tengan un bagaje extenso de conceptos para poder referirse a todas estas patologías del segmento anterior ocular, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios. No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es mucho? ¿Es poco? Poco no es. Exactamente. Es bastante contenido, ¿verdad? Y la verdad,
no hay mucho que resumir, ¿verdad? Porque finalmente son diferentes signos, cada una de estas anomalías, de estas distrofias, de estas ectasias, de estas enfermedades de la superficie ocular externa, tiene sus determinados signos y síntomas, ¿ya? Tampoco hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque en el fondo, esta lesión se ubica a tal nivel, es producida por esta gente, tiene estos signos y estos síntomas, este es su origen, esta es su fisiopatogenia, y es así. Así que en el fondo, esto se tiene que apoyar en la propia lectura que hagan ustedes, ¿ok? Así que en el fondo van a tener que les voy a mandar esta clase y ustedes van a tener que leer en extensión todos estas anomalías, estas enfermedades del segmento anterior ocular, ¿ya? Particularmente yo les voy a decir en qué fijarse o qué es lo más relevante, entendiendo que no es de competencia del tecnólogo médico saber cada uno de los signos y síntomas de todas estas patologías, ¿ya? Pero sí es muy relevante para efectos de saber qué buscar cuando a usted le llegue una orden de examen con una determinada condición. Qué buscar, dónde buscar, y después para dar las explicaciones respecto de los hallazgos, tienen que más o menos conocer cada una de las patologías, ¿ok? Así que vamos allá. Lo que a mí me llama un poco la atención, profe, es Bruno. cómo va a ser la evaluación oral de todo esto. Hábleme sobre embriotoxón posterior. ¿Qué sabe sobre embriotoxón posterior? Ya, pero a lo que voy yo es que va a abarcar todo esto y va a abarcar las clases también de la profe Ariane. Así es. Ya, vale. Lo siento, pero... No, sí. Es que no me refiero como un reclamo, me refiero a cómo ustedes van a poder ver si es que nosotros no sabemos todo y capaz que no salga ninguna pregunta de esto. Sí, yo sé que en el fondo es un poco del comentario que hiciste, aquella oportunidad respecto de si podríamos tener más, menos preguntas, etcétera. Y queda un poco a la suerte si te toca justo aquello que tú sabías, ¿verdad? Pero finalmente es un poco al azar porque en el fondo te puede tocar cualquier de estos casos dentro de tu práctica profesional cotidiana, ¿verdad? En otro contexto, claramente, hubiésemos hecho una evaluación escrita, ¿verdad? Con preguntas alternativas. Esto, de los que hicieron el ramo el año pasado, esto fue una evaluación. ¿Cuántas preguntas de alternativa tenía Ignacio, de los que veo por acá? El Marcelo. Fueron como más de 100 preguntas, profe. Eran como Y 100 estuvimos como preguntas 4, alternativas. no, o sea, no como 4 horas, como 3 horas haciendo la prueba y fue asqueroso. Sí, horrible, porque en el fondo es mucho contenido. 120 la dice, ¿ya? Claro, fueron como 120 preguntas y quedaron como 4 horas respondiendo, ¿no? Es mucho contenido, ¿ya? Pero finalmente son cosas que tienen que saber, ¿ya? Que tienen que manejar. En el amplio concepto de la palabra de cada una de las patologías, tienes que saber que existe una anomalía de Peters. Por ejemplo, vamos allá con las anomalías. Ya le expliqué cuáles son las anomalías, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que saber? Primero, que la anomalía de Peters es un error congénito. Por eso que es una anomalía congénita, ¿verdad? Tienes que saber que va a afectar la parte central de la córnea. Tú no vas a encontrar una anomalía de Peters en la región periférica, ¿ya? Entonces, eventualmente si a ti te llega una orden de examen por una anomalía de Peters, tú tienes que saber que los cortes con el OCT tienen que estar dirigidos a la porción central y no tienes nada que estar buscando en la región periférica, ¿ok? Ahora, de todas maneras, siempre puedes explorar toda la córnea, pero pierdes mucho tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué más tienes que saber? ¿Ya? Que tiene que ver con un error genético, con una mutación que produce una alteración a nivel congénito, ¿ya? Algo que no les comenté, que si bien las anomalías congénitas pueden tener relación, como dijo el David, a una alteración genética, la gente nace con el problema. A diferencia de las distrofias, que eventualmente tienen una carga genética, pero no nacen con el problema, sino que se expresa en la medida que el paciente
se va desarrollando. Por ejemplo, hay algunas distrofes que se expresan a los 20 años. ¿Ok? Por ejemplo, deja ver a mis niños para que bajen el volumen un poco. Dame un segundo. Ya, perdón, muchachos. Queda claro eso, que las distrofias se expresan a partir de una determinada edad, ¿ya? No necesariamente nacen con el problema hereditario, sino que en el fondo se expresa a lo largo de su vida. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Bien. Bien, la anomalía de Peters tenemos que saber que afecta a la porción central. Fíjense aquí en esta opacificación. Se está haciendo una técnica con un haz de luz, ¿verdad? Con una rendija, ¿verdad? Se me fue la palabra, ayúdenme. Una banda. Lámpara de hendidura. Sí, lámpara de hendidura, pero ¿cómo se llama la técnica de iluminación? Angélica. Una sección óptica. Una sección óptica de la porción central, bien delgada, ¿verdad? Y es posible ver la opacificación a nivel central. No sé si logran No se visualizar. escuchó bien, profe. Les decía que en la anomalía de Peters vamos a tener una anomalía a nivel de la córnea central que se ve como una alteración de la transparencia de la córnea a nivel central, ¿ya? Y a través de una sección óptica podemos visualizar esta opacidad corneal a nivel central, ¿ya? Esta anomalía puede o no presentarse en ambos ojos. En el caso de que se presente en ambos ojos, el niño no es capaz de reconocer objetos, aunque sí suele percibir bultos o reconocer colores, ¿ya? Dado que está justo en el eje visual, y ustedes deben entender que cualquier alteración de la superficie ocular en la medida que afecte el eje visual central, mayor va a ser la sintomatología que tenga el paciente, o sea, mayor va a ser el compromiso visual que tenga ese paciente, ¿ok? Porque existe un grupo de anomalías, de degeneraciones, ectasias, de carácter más periférico, que no tienen tanta sintomatología a propósito de que no afectan precisamente el eje visual, ¿ya? Entendiendo que todas las estructuras, tanto como córnea y cristalino, lo que favorecen es el paso de la luz. Si estas estructuras mantienen su transparencia y su forma, la imagen se va en su porción central, la imagen se va a poder desarrollar sin problemas. Ahora, si esto afecta el eje visual, la sintomatología o la capacidad de visualizar objetos se va a perder de manera instantánea. ¿Ok? Aquí, a pesar de que la opacidad suele ser el signo más evidente, en los pacientes con alteración corneal también coexisten con otros problemas, como por ejemplo riesgo de desarrollo de glaucoma, nistagmus, cataratas y desprendimiento de retina. Casi todas estas anomalías congénitas no van solas con la alteración corneal, sino que existen otros cuadros o otros signos que finalmente comprometen casi toda la función visual. Si la afectación es bilateral, la única forma de mejorar esto es con trasplante de córnea, ¿ya? El embriotoxón posterior guarda relación con una alteración no más que de la propiamente tal de la córnea, aunque es posible identificar una línea de tejido blanquecino paralela al limbo, ¿verdad? Existe una retracción o un desplazamiento anterior de la línea de Schwab. ¿Alguien se recuerda cuál es la línea de Schwab? ¿Qué representa? El límite entre córnea. El córnea ahí. Si no me equivoco, esclera. ¿Ese no es el limbo? Tiene toda la razón. Ya.
A donde estudiar, muchachos. ¿Cuál es la línea de Schwarz? Aquí está, lo dice a continuación. Es la línea periférica donde se delimita, ¿verdad?, el fin de la membrana de Semet y comienza el trabéculo, ¿verdad? Entonces la línea de Schwarz se anterioriza, ¿verdad? Y eso se llama una embriotoxión posterior. Aparece entre el 8 al 15% de la población general de manera asintomática, sin repercusión visual, ¿verdad? Porque en el fondo no está afectando el eje visual, ¿ya? El tema es que algunas veces está asociado a otro síndrome, que es el síndrome de Axenfeld-Rieger, el cual, además de esta alteración o malformación a nivel del trabéculo, va a comprometer el flujo del humor acuoso, ¿ya? Y alteraciones del iris, pudiendo llevar a glaucoma y otras alteraciones a nivel extraocular que tiene que ver con alteraciones de la cara, de los huesos, de los dientes, ¿ya? Y aquí está la anomalía de Axenfeld. Y la línea de Axenfeld, ¿verdad? Tenemos este embriotoxión posterior o línea de Schwarz prominente, pero va a terminar generando adherencias del iris, ¿verdad?, con esta línea de Schwarz. Y ahí se van a formar unos llamados procesos iridios. Y estos procesos iridios son extensiones de la superficie anterior del iris que se insertan a nivel del espolón escleral y recubren todo el cuerpo ciliar. ¿Qué es lo que pasaría si usted, entendiendo dónde está esto, entendiendo usted ya que conocen la morfofisiología, qué pasa si tenemos esta adherencia tipo sinequia anterior? ¿Qué es lo que eventualmente podría generar? Glaucoma. Glaucoma por Ángulo estrecho. Por cierre angular. Por cierre angular, ¿ya? El 50% de estos pacientes con síndrome o la anomalía de Axenfeld-Rieger desarrollan glaucoma, ¿ya? No hay mucho tratamiento, ¿verdad? Y lo único que hay que hacer es seguir a los pacientes valorizar la presión intraocular. Esta es la anomalía de Rieger, ¿ya? Estamos hablando de la anomalía de Axenfeld. Ahora vamos a hablar de la anomalía de Rieger. En la anomalía de Rieger también es otro desarrollo congénito en donde existe una digenesia del segmento anterior, ¿ya? O sea, no se termina de formar una parte del segmento anterior, lo que se caracteriza con una deformidad grave de la cámara anterior con líneas prominentes y una marcada atrofia del iris periférico, con formación de agujeros y pseudoagujeros, y un concepto clave que ustedes tienen que saber es la corectopía. ¿Alguien sabe lo que es la corectopía? No sé si lo mencioné en morfo. Alan. Ignacio. Creo que Marcelo. era el desplazamiento de la pupila hacia otro lado. Exactamente. Una pupila corectópica significa que la pupila eventualmente debe estar en la porción central del iris, ¿verdad? Una pupila corectópica implica una malformación y una localización en una región que no está habitualmente, ¿ya? Profesor, disculpe. ¿Sí? Profesor, si la pupila es ovalada, también viene a ser corectópica, ¿cierto? Oh. No sé si se me escuchó. Sí, sí, escuché, estoy pensando. No sé si me escuchó o no. Ah, ya, perdón. Entiendo que la corectopía guarda estricta relación con la localización de la pupila, ¿ya? Es otro el concepto para la malformación de la pupila. Lo cual no me puedo recordar en este instante. Si alguien lo busca por ahí y me recuerda. Siento que tengo la palabra. Ya, en fin, me voy a guardar, ¿ya? Bueno, el término incluye asociación de estas anomalías del iris
y la pupila con rasgos característicos de la anomalía de Axenfeld, ¿ya? Eventualmente, ¿qué puede pasar? Glaucoma, corectopía, pseudopolicoria, ¿verdad? O sea, alteraciones del color, ¿verdad? Pseudopolicoria es otros agujeros, ¿verdad? Que simulan una pupila, pero que no son una pupila. Porque la policoria son que tiene varias pupilas. Y la pseudopolicoria, no es coloboma, no es colobomala. Y la pseudopolicoria son agujeros que están en la pupila, pero que no son nuevas pupilas, pero podrían funcionar con una pupila. ¿Ok? Opacidades corneales hialinas de la membrana de Semet, ¿ya? Eventualmente, que puede generarse también glaucoma. La córnea plana, ¿ya? Es otra anomalía congénita, hereditaria, ¿verdad? También, y al tener una córnea plana, el gran problema que tiene es que tiene una cámara anterior rasa o muy estrecha, lo cual nos puede llevar al desarrollo de glaucoma por ángulo cerrado, ¿verdad? Otra patología es la esclerocórnea, ¿ya? Que es un proceso en donde la córnea empieza a tomar parte de un tejido, ¿verdad? Como si fuese esclera, y por lo tanto pierde la transparencia, ¿ya? Es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, es hereditaria, sin embargo, se manifiesta desde el nacimiento, ¿ya? El tema es que eventualmente podría ir avanzando en la medida que el paciente va creciendo y cada vez va perdiendo visión progresivamente, ¿ya? Otra patología del segmento anterior es el glaucoma congénito, ¿ya? Es cada vez es bastante frecuente, ¿verdad? Es 1 cada 30.000 recién nacidos antes de los 3 años, eventualmente podría desarrollar esta patología, eventualmente no es poco eso. Y existe, es a propósito de un defecto desde el nacimiento en el desarrollo del ángulo camerular, ¿verdad? Lo que consecuentemente va a producir un aumento de la presión intraocular, ¿ya? Es de herencia autosómica recesiva, ¿verdad? Y entre los síntomas podemos tener buftalmo, que es un aumento progresivo del globo, ¿verdad? A propósito que el ojo de un recién nacido todavía está en formación, tiene tejidos muy lábiles, a propósito del aumento de la presión intraocular, no es como un ojo adulto que mantiene su forma y aumenta la presión, sino que en un niño puede generar que el ojo continúe creciendo, generando lo que llamemos las estrías de Hart, que son roturas endoteliales, ¿verdad? Y son visualizables a la lámpara de Hendiura. La córnea se llena de líquido, se edematiza, ¿verdad? Y pierde su transparencia, ¿ya? Además de eso, edema, lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo, ¿verdad? A propósito de que tiene mucha fotofobia y no puede mantener los ojos abiertos, ¿ya? El tratamiento generalmente se hace para preservar la visión dentro de lo posible, ¿verdad? También se hace una goniotomía siempre que la transparencia de la córnea aún lo permita. De lo contrario, el edema finalmente termina por complicar mucho el cuadro y finalmente termina con la pérdida de visión del paciente, ¿ya? Ahí podemos ver esta típica córnea azulada, ¿ya? En los pacientes con glaucoma congénito. Se ve que es un globo ocular más grande, ¿verdad? De hecho, parece que tuviese una megalocórnea. Se ve los ojos se ven como este tinte azulado lo corneal, que es básicamente por el edema que existe en este tipo de pacientes, ¿ya? Bueno, los pacientes con megalocórnea también son una enfermedad genética, cuyos los niños nacen con este problema. Tiene varias complicaciones asociadas, como por ejemplo la luxación del cristalino o subluxación del cristalino, desprendimiento de retina, catarata o glaucoma secundario, ¿ya? Para poder caracterizar una megalocórnea, tenemos que el diámetro de la córnea es superior a los 13 milímetros, ¿ya? Además tienen síntomas visuales asociados a una alta miopía y también un astigmatismo elevado, ¿ya? Lo otro es la microcórnea, y son aquellas córneas cuyos tienen un diámetro inferior a los 10 milímetros, ¿ya?
Eventualmente estos pacientes tienen hipermetropía, ¿verdad? Y el tratamiento está dirigido a tratar esta hipermetropía. El tema es que las complicaciones de este cuadro están principalmente enfocadas en el desarrollo de glaucoma, ¿ya? Haciendo que estos pacientes, a propósito de una cámara, de una microcórnea, de una cámara estrecha, y eventualmente pudiesen desarrollar glaucoma. ¿Ok? Bien, entre las distrofias, aquí me interesa que ustedes aprendan dónde aquí están agrupadas por dónde afectan, ¿ya? Entonces aquí me interesa que, por ejemplo, que la distrofia de Meesmann, ustedes sepan, y de hecho lo hemos dejado aquí en negrito, que es una alteración, es una distrofia corneal en primer lugar, que produce, no me complica que ustedes no sepan si las opacidades son bilaterales, puntiformes, retorna, ovalal, en forma de burbuja, creo que eso es mucho detalle. Pero sí me interesa que sepan que es una alteración distrófica del epitelio central de la córnea. ¿Ok? Está quedando claro más o menos qué es lo que quiero que sepan, ¿verdad? Sí, profe. Porque claro, si ustedes me empiezan, no, es una distrofia, porque hacer memoria que es bilateral, que es puntiforme, que redondas y ovaladas las lesiones, y cómo se ve, creo que eso es mucho detalle y creo que eso es más atingente a las competencias del médico. Sin embargo, a mí me interesa que desde el punto de vista de la exploración, ustedes tengan que saber que Meesmann es una distrofia epitelial que afecta principalmente a nivel central. Si afecta a nivel central, ¿cómo será la sintomatología del paciente? Alta porque va a afectar la visión, el eje visual, perdón. Ya, pero aquí viene otro factor, y aquí también hay que considerarlo, Javier, ¿ya? Que además de si afecta o no el eje visual, tiene que ver con el nivel de densidad de la lesión. Y en este caso, es tan puntiforme, tan pequeñitas las lesiones, ¿verdad? Que el impacto en la visión va a ser bastante poco. ¿Ok? Entonces, eso también tiene que considerarlo. Bien, el tamaño de la lesión, la densidad de la lesión y dónde está localizada. De esa manera voy a poder entender cómo va a ser la sintomatología del paciente. ¿Ok? Si bien esto es central, son lesiones muy pequeñitas, muy puntiformes y van a alterar muy poco la visión. ¿Ya? Sigamos. La distrofia microquística de Cogan. ¿Ya? Es la acumulación, se producen unos microquistes a nivel de la membrana basal subepitelial. ¿Ya? Estos pacientes sí tienen bastante sintomatología, ¿verdad? Pero está asociada a la causa de la distrofia, básicamente, o cómo se presenta esta patología. Por lo tanto, los pacientes pueden referir sensación de cuerpo extraño, dolor, fotofobia, visión borrosa, disminución de la visión, ¿ya? Y estas alteraciones pueden estar tanto a nivel central como a nivel más periférico, ¿ya? Y se llaman como ciertos desprendimientos, ¿verdad?, del epitelio corneal, ¿verdad? Y generan cierta anomalía adhesiva del epitelio con la membrana de Bowman, ¿ya? Sobre todo en aquellas regiones donde está esta zona de microquistes, ¿ya? Que se producen como muy uno al lado del otro. La técnica para poder visualizar esto es con retroiluminación, y así es posible iluminar desde la parte más posterior de la córnea para poder evaluar la presencia de estos quistes, ¿ya? Otra distrofia es la distrofia de Bowman o Reis-Bucklers, ¿ya? Esto sí son, dependiendo del nivel de densidad de la lesión, lo cual tiende a ser bastante, ¿ya? Produce un deterioro visual significativo, ¿ya? Esto también genera erosiones corneales dolorosas, ¿ya? Básicamente porque tienden a afectar el plexo neural de la córnea, donde está la inervación corneal. Por lo tanto, sensibilizan mucho la córnea. Por lo tanto, producen mucha sintomatología, ¿ya? Van a producir opacidades confluentes, ¿verdad? Si se fijan, las lesiones van confluyendo entre sí, van confluyendo, se van uniendo estas lesiones, ¿verdad? Estas opacidades a nivel de la
capa de Bowman y el subepitelio. Por lo tanto, las alteraciones de la visión de este paciente van a ser bastantes, ¿ya? Se producen fundamentalmente a nivel central, pero también pueden comprometer la córnea más periférica. Y el tratamiento es la queratectomía con láser eximers, o sea, desepitelizar todo el sector, esperar que crezca nuevo epitelio y ver si salen estas opacidades, ¿ya? También están las distrofias cristalinas, que también son superficiales. Está la de Vieti y la de Schneider. La de Vieti, ¿ya?, son depósitos cristalinos brillantes en la retina posterior y en el limbo corneal, ¿ya? Y se están además asociadas a la presencia de esclerosis de los vasos coroideos. No hay tratamiento, ¿verdad? Pero también no tiene, aparece más o menos en la tercera década de vida, por ahí como a los 30 años, pero el tema es que tienden a generarse alteraciones más periféricas que centrales, por lo tanto, no, sí pueden tener una manifestación en el campo visual más que propiamente tal en la agudeza visual, ¿ya? La distrofia de Schneider, ¿ya?, se ve afectada principalmente la membrana de Bowman, ¿verdad?, y el estroma anterior de la córnea central. Y esto sí tiene bastante compromiso de la agudeza visual de los pacientes, ¿ok? Ahora tenemos las distrofias corneales a nivel estromal y de la Descemet, ¿ya? Está la distrofia posterior amorfa, ¿verdad?, que es una alteración del estroma corneal posterior, ¿verdad?, y que puede llegar a comprometer la membrana de Descemet, ¿ya? La visión se ve comprometida levemente, pero también tiene que ver con cuánto comprometa el tejido corneal, ¿ya?, sobre todo a nivel de la Bowman, más que propiamente tal del estroma posterior, ¿ok? Otro cuadro es la distrofia moteada o de Fleck, ¿verdad?, que en el fondo son todos estos. Fleck básicamente tiene su nombre, radica en el formato de este tipo de lesiones. Se encuentran por toda la córnea, ¿ya?, y particularmente en la córnea, en el tercio central de la córnea. Por lo tanto, sí van a tener algún tipo de afectación de la calidad visual, ¿ya? Otra es la distrofia corneal hereditaria congénita, ¿ya? También son lesiones o opacidades en forma de escamas o pluma a nivel del estroma corneal central, ¿ya? La pérdida de visión va entre grave a moderada, dependiendo nuevamente del nivel de densidad de la lesión o del edema que genere, ¿ya? La distrofia granular, otro tipo de lesión, ¿verdad?, de la superficie central corneal, que son estas opacidades grisáceas, ¿verdad?, granulares por toda la superficie anterior de la córnea, ¿ya? Tratamiento, la queratoplastia penetrante, o sea, el trasplante de córnea, en la medida que afecte en demasía la calidad visual. Otra es la distrofia latice, ¿ya?, que también es conocida con la distrofia de Bieber, Hub y Dimmer, ¿ya? Hub tiene que básicamente que relación con la presencia de las estrías de Hub. ¿Dónde han escuchado las estrías de Hub también? En glaucoma. ¿Y qué son las estrías de Hub? Son estas cicatrices que se realizan porque se está extendiendo el globo ocular. Y son roturas a nivel de la membrana de Bowman. Así como tenemos las estrías angioides, que son roturas de la membrana de Bruch, ¿verdad? Son alteraciones del tejido conectivo, ¿verdad?, de estas capas de soporte del ojo, ya sea la membrana de Bowman o ya sea la membrana de Bruch a nivel retinal, ¿ok? Y van a producir esta estría. Por eso que en el fondo en algún momento se conoció como la distrofia de Bieber-Hub-Dimmer, pero claramente es más conocida como la distrofia latice, ¿ya? Aquí está la distrofia corneal macular, ¿ya?, que es otro tipo de opacificación con alto compromiso de la visión y fotofobia de los pacientes.
y que comienza a aparecer a partir de los 3 años de edad, ¿ya? También dentro de las lesiones más posteriores de la córnea, de las distrofias más posteriores, tenemos la distrofia corneal pre-Descemet, ¿ya? También se conoce como distrofia pre-Descemet puntiforme policromática, ¿ya? Inicia habitualmente a partir de los 30 años, pero se han indicado algunos casos que podrían comenzar a partir de los 3 años, ¿ya? Son opacidades focales finas franco-grisáceas en el estroma profundo inmediatamente anterior a la membrana de Descemet. La visión, a propósito que son lesiones puntiformes finas, no tienen tanto compromiso de la visión, ¿ya? Y los pacientes tienden a ser asintomáticos. Entre las distrofias endoteliales tenemos la distrofia de Fuchs, ¿ya? Esta es la más conocida, o sea, de la enfermedad de Fuchs, ¿verdad? Ustedes podrían poderla identificar en su práctica cotidiana, porque en el fondo van a ver bastantes, ¿ya? La distrofia de Fuchs existe un aumento o una pérdida progresiva de células del endotelio, ¿verdad? Específicamente de esta capa interna de la córnea, ¿ya? Generando polimegatismo, pleomorfismo, pero particularmente espacios acelulares dentro del endotelio corneal. ¿Cuál es la función del endotelio corneal? Morfo, endotelio. ¿Nadie se acuerda? Vamos, con nombre y apellido. Alexandra Calderón. Alexandra, ¿está ahí? Sí. Función del endotelio. Esto ya lo vimos ya, pues. ¿Alguien que pueda apoyar a la compañera? Profe, es que creo que sí lo dijo, pero se le Deshidratación. escuchó bajito. Estoy preguntando por la función del endotelio. Es la deshidratación para poder mantener la transparencia de la córnea. Exactamente. Entonces, si tenemos alteraciones a nivel de todo este sistema homeostático de la córnea, finalmente si la lesión es a nivel del endotelio, pero finalmente termina perdiendo transparencia toda la córnea, porque se termina hinchando, llenando de líquido, se empieza a dematizar toda la córnea, ¿ya? Se pierde la transparencia y por lo tanto se pierde progresivamente la visión, ¿ya? Esa es la distrofia de Fuchs y comienza en personas a partir de los 50 o 60 años de edad y más frecuentemente en mujeres, ¿ya? Las patologías son sexistas, ¿ya? Discriminan. Bien, la distrofia polimorfa posterior también genera alteraciones a nivel endotelial, ¿verdad? Principalmente a nivel de la Descemet, pero finalmente también terminan desestabilizando el equilibrio hemostático de la córnea a partir del daño de las células endoteliales en la córnea, ¿ya? Otra es la distrofia endotelial congénita, ¿ya? Ahora, estas distrofias están acompañadas de varios otros cuadros que finalmente son más importantes de tratar que propiamente tal la alteración a la visión. Ahora, de cualquier manera, la córnea empieza a perder su transparencia, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento es la queratoplastía penetrante, o sea, el trasplante total de la córnea, ¿ya? Si se realiza precozmente, el pronóstico es bueno. Muchachos, ¿hasta qué hora tenemos esta clase? Hasta las 5, si no me equivoco. ¿Quieren descansar hasta las 4 un rato? Ya, profe. Bueno, profe. Descansen un rato y después seguimos. No vamos a alcanzar a pasar todo, pero vamos avanzando. Vale, profe. El Cristian Mondaca. Sí, eso dijimos. Ya. Bien. Las degeneraciones corneales, ¿verdad?
Entre las degeneraciones centrales corneales tenemos las centrales, que esta es periférica, ¿ya? El anillo blanco de Quartz, arco senil o arco corneal. No tienen, como es tan periférica, ¿verdad? En el fondo no generan sintomatología, ¿verdad? Es más frecuente en pacientes con entre 40 y 60 años y casi todos los pacientes mayores de 80 años, ¿ya? También tiene que ver con, para poder desarrollarse, ¿verdad? Una elevación del colesterol, las lipoproteínas de baja densidad, o sea, todas estas enfermedades metabólicas, ¿verdad? Como diabetes, ¿verdad? Hipertensión, colesterol alto, favorecen el desarrollo de este anillo, ¿ya? Es más frecuente en hombres que en las mujeres y mucho más frecuente en los pacientes de raza negra que los de raza blanca. No sé si alguien ha visto algún abuelito, algún abuelo de ustedes tenga este anillo, pero es súper, súper frecuente en pacientes añosos, ¿ya? Recuerden que hay un error, esta diapositiva debe estar después en las periféricas, ¿ya? De hecho, lo vamos a tomar aquí. Ahí sí, ¿ya? Ahora, sí vamos a las centrales. Una de ellas es la córnea farinata, ¿ya? Son innumerables y diminutas motas y puntos grises parecidos a polvo en el estroma profundo de la córnea, ¿ya? Los depósitos tienen forma farinácea o de harina, por eso de ahí viene la palabra, ¿ya? Se visualiza bastante bien con técnicas de retroiluminación, como pueden verlo acá, o también a través con OCT anfaz, ¿verdad? Con un corte de OCT coronal para poder visualizar mejor estos espacios hiperreflectivos dentro de la córnea, ¿ya? Y ¿qué es lo que habitualmente lo que está produciendo o la fisiopatogenia? Es el acúmulo, ¿verdad?, del hipofuscino o este pigmento degenerativa que se acumula en las córneas de pacientes más añosos, ¿ya? Ahora, son puntos tan pequeños que eventualmente no tienen representación en la visión de los pacientes, ¿ok? Otra es la córnea gutata. La córnea gutata va en estricta relación con una alteración inicial de la distrofia de Fuchs, ¿ya? Ya hablamos de la distrofia de Fuchs, ¿verdad? Que es una alteración de las células endoteliales, ¿verdad? Y la córnea gutata parte con una distrofia de Fuchs. Ahora, la distrofia de Fuchs, cuando eventualmente es recurrente, progresiva y va avanzando y va pasando por fases, finalmente se transforma en una córnea gutata, ¿verdad? Suele afectar a ambos ojos y se caracteriza por la pérdida de las células de la capa más interna de la córnea, o sea, el endotelio. Sintomatología, eventualmente, hasta que no produce una alteración de la transparencia, no tiene sintomatología. Cuando ya está bastante avanzada y produce opacidad corneal, los síntomas son pérdida progresiva de la visión, ¿ya? Es más común en mujeres con antecedentes familiares de córnea gutata, entendiendo que proviene de la distrofia de Fuchs. Otra es la degeneración hialina, ¿ya? Son nódulos lisos, opacos, blanco-grisáceos, ¿verdad? O algo azulado en la parte anterior de la córnea a nivel estromal, ¿ya? Son nódulos de tejido conectivo, ¿ya? Y que se disponen alrededor de la pupila, no afectan exactamente la región del eje visual. El diagnóstico es mediante biomicroscopía y análisis del tejido. Eventualmente, como síntomas, puede tener enrojecimiento, irritación y en la medida que compromete el eje visual, visión borrosa. Otra es la degeneración lipídica, básicamente también estromal corneal central, ¿verdad? Y tiene que ver con la acumulación o el mal metabolismo de los lípidos, ¿verdad? De los cuales se van a depositar y van a producir estas alteraciones de la visión. Otra es la degeneración nodular del Salzmann, ¿ya? Son nódulos lisos también que se van a producir a nivel subepitelial de la córnea, ¿ya? Están distribuidos de forma circular alrededor de la pupila y comprometen la visión, ¿verdad?, en la medida que afectan el eje visual nuevamente. Pero hasta que no pase eso, tienen un curso asintomático, ¿ya?
Otro es el Chagrin de Vogt, ¿verdad? Que es una panuveitis granulomatosa bilateral y difusa, ¿verdad? Que tiene otras manifestaciones como desprendimiento de retina, alteraciones dermatológicas, auditivas del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero entre los signos y síntomas tenemos el dolor de cabeza, alteraciones oculares con panuveitis, vitiligo, alopecia, ¿verdad? Pérdida de cabello y trastornos del oído interno. Y van a generar, a propósito de una desensibilización de la córnea, alteraciones de la superficie ocular. ¿Ya? Queloide tiene que ver, así como tenemos queloides en la piel, a propósito de una lesión corneana superficial, la córnea pueden hacer una cicatrización exagerada formando este queloide y dañando profundamente el tejido corneal con la pérdida de la visión. Entre las degeneraciones periféricas, bueno, ya les hablé del anillo blanco de Coats o arco senil, la queratopatía en banda, que también son depósitos de calcio a nivel de la membrana de Bowman, ¿ya? Entre las causas primarias, que es idiopática, y a nivel secundario existen algunas glaucomas avanzados, uveitis, ojo seco, ¿verdad? Insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo, que van a generar un mal metabolismo del calcio que van a permitir que se acumule y se deposite calcio a nivel de la membrana de Bowman en la córnea, ¿ya? Entre signos y síntomas, mala agudeza visual, sensación de cuerpo extraño y el depósito de calcio propiamente tal, ¿verdad? Los cuerpos de Hassall-Helle son excrescencia en forma de verrugas a nivel de la córnea más periférica de la membrana de Semet y protruyen hacia la cámara anterior, ¿ya? Se caracterizan por ser patológicas cuando aparecen en la porción central, ya que afecta la visión. Mientras son periféricas, no tienen mucha manifestación visual. La degeneración de Terrien, esta probablemente se la puedan topar más frecuentemente en la práctica clínica y guarda relación con un adelgazamiento marginal de la córnea, ¿ya? Habitualmente se presenta infiltrado lipídico en su borde central y algunas veces se acompaña de neovascularización corneal, ¿ya? Suele ser bilateral, aunque la gravedad suele ser asimétrica dependiendo de cuál lesión afecte primero al eje visual, ¿ya? Entre los síntomas y signos, fotofobia, lagrimeo, dolor, etc. Y eventualmente a propósito de la deformación corneal por la neovascularización, puede producir un astigmatismo corneal y ahí producir daño importante en la visión del paciente. Otra es la degeneración esferoidal, ¿ya? Que es otro tipo de degeneración que se produce a nivel estromal anterior de la córnea, ¿ya? Tiene que ver con causa excesiva exposición excesiva a radiación ultravioleta, la edad del paciente y cierta predisposición genética a desarrollar este tipo de patología. Otra degeneración que también muchas veces se conforme con un tipo de ectasia, que es el queratocono, ¿verdad? Básicamente porque produce también un adelgazamiento periférico de la córnea, ¿ya? Pero este se produce patognomónicamente a la región periférica inferior del estroma corneal, ¿ya? La degeneración macular pelúcida pueden padecer este tipo de ectasia y mantenerse durante años con una aceptable agudeza visual. O sea, no compromete tanto la visión y no es tan progresiva como el daño por el queratocono. ¿Cómo se trata? Con anillos intraestromales, con algunas veces con lentes de contacto, muy parecido a lo que se hace con queratocono, ¿ya? De hecho, asimismo también se ha visto que el tratamiento con crosslinking también puede ser una opción, ¿ya? El PANUS guarda relación con cualquier proceso inflamatorio como queratitis de causa iatrogénica, etcétera, que puede generar cierta alteración a nivel del limbo corneal que genere una neovascularización de la córnea a nivel más superficial. Eso es un PANUS, ¿ya? Habitualmente el tratamiento es con anti-VEGF, ¿verdad? Para eliminar el factor de crecimiento endotelial, pero el origen del PANUS puede ser multifactorial, puede ser incluso asociado a procesos neoplásicos que generen esta neovascularización, como por ejemplo
un carcinoma espinocelular, ¿ya? La pingüécula es una degeneración de la conjuntiva del ojo, ¿ya? De hecho, yo tengo una pingüécula, ¿ya? Profesor, ¿Sí? profesor, ¿se me escucha, cierto? Disculpe, el Panus podría, o sea, podría llegar una persona a padecer Panus por usar lente de contacto mal recomendados. Claramente, no mal recomendados, mal adaptados, ¿ya? Una mala Eso, mal adaptación de un adaptados. lente de contacto, lo cual no permite adecuadamente la oxigenación corneana. Frente a la falta de oxigenación de la córnea, se produce la liberación del factor de crecimiento endotelial, produciendo la neovascularización, ¿ya? Entonces, de hecho, es uno de los trabajos que a mí me gustaría hacer, como a través de Occitan Geography, segmento anterior, poder evaluar cómo se comporta el anillo, ¿verdad?, del limbo, la revascularización limbar, en pacientes de lentes de contacto esclerales, ¿verdad?, para ver cómo pueden producir este proceso neovascular, ¿no? Pero sí, puede pasar. Poco frecuente, pero podría pasar, ¿no? Bueno, ¿qué es esta pingüécula? Este es este proceso que va a generar una inflamación de la conjuntiva. Cuando esta pingüécula se mantiene, está muy inflamada, ¿verdad? Está en un proceso activo de inflamación asociado a la radiación solar, al polvo, ojo seco, etc. Se produce un fenómeno que se llama pingüeculitis, que es la inflamación de la pingüécula. El tratamiento, algunas veces con algunos tratamientos tópicos con corticoides, o habitualmente humidificando los ojos con lágrima artificial para manejar esta pingüécula. Cuando se descompensa esta pingüécula, puede avanzar a terigio, ¿ya? Y el terigio es básicamente esta inflamación, este tejido conjuntival inflamatorio que empieza a extenderse por sobre, ojo, perdón, no por sobre, por debajo del epitelio corneal, a nivel de la membrana basal, empieza a incorporarse este tejido inflamatorio conjuntival, ¿ya? Esta condición no se interviene, ¿verdad?, quirúrgicamente hasta que no compromete el eje visual, como por ejemplo en la imagen de acá arriba. Antes de eso, no se hace una extirpación quirúrgica, básicamente porque las chances de recidiva, otra palabra, que en el fondo, de que vuelva a crecer este terigio, son muy, muy grandes. ¿Ok? Bueno, las ectasias corneales. Ustedes van a tener una asignatura en donde eventualmente van a conocer al revés y el derecho el keratocono, ¿ya? Porque es la ectasia más típica y cada vez es más frecuente, ¿no? ¿Tenemos a alguien con keratocono acá? ¿No? ¿Nadie? ¿Algún compañero? ¿No? Bueno, el keratocono cada vez es más frecuente, ¿ya? Existen ciertos signos que permiten, bueno, principalmente una ectasia es una deformación cónica de la córnea que produce un adelgazamiento estromal de la córnea, ¿verdad? Y con una protrusión, ¿ya? Se dice que tiene que ver con el desequilibrio enzimático, ¿verdad? Se inicia en la pubertad y progresa lentamente hasta la tercera edad. Hay algún tipo de keratocono que no progresan y se desarrolla de una forma frustra, ¿ya? El keratocono frustro. Es un keratocono que avanza hasta determinado tiempo y después no progresa, ¿ya? Porque, como la misma palabra lo dice, se frustró, no avanzó. Es un keratocono frustro. Y eso eventualmente pasa por ahí como a los 25 años, 24 años, que llega hasta ese avance, la córnea logra su estabilidad, a propósito que se vuelve más viejita la córnea y no es capaz de avanzar. Si algunas veces, para que esta enfermedad no progrese, cuando ya no está en una forma frustra, a través de un procedimiento se puede envejecer la córnea. Y eso es lo que se hace con el cross-linking, que con luz ultravioleta más un compuesto, un reactivo, ¿verdad?, que vendría siendo la riboflavina, ¿verdad?,
van a producir un envejecimiento corneal, una estabilización de la córnea para que este queratocono no logre progresar, ¿ya? Entre los signos vamos a tener alteración de la superficie ocular con un aumento de las queratometrías, ¿verdad? Vamos a tener un adelgazamiento corneal, vamos a tener un adelgazamiento epitelial en el punto donde está el punto de mayor curvatura a nivel corneal, ¿ya? También vamos a tener el signo de Munson, que es este que está acá, que a los pacientes se le hace mirar hacia abajo, y desde arriba uno lo mira y uno ve el párpado inferior. Al mirando al paciente desde arriba, podemos visualizar que el párpado toma una forma cónica. Y ese es el signo de Munson y es típico de los pacientes con queratocono. Otro hallazgo se hace a través de un examen que es la esquiascopía, y es típico el reflejo en tijeras. Ese reflejo en tijeras es típico del alto grado o de las grandes queratometrías, o la diferencia entre las queratometrías, manifestando este astigmatismo irregular en contra de la regla, típico de estas ectasias corneales, ¿ya? Eventualmente esto puede tener dos orígenes. Se ha descrito un origen mecánico a partir de los pacientes que son sumamente alérgicos y por frotarse tanto los ojos desplazan las lamelas estromales de la córnea, generando este adelgazamiento, y después a propósito de los niveles de presión intraocular generan esta protrusión de la córnea, ¿ya? Tiene que ver con el target y la capacidad de debilidad que tenga la córnea de soportar esta presión intraocular, ¿ya? De hecho, se dice que los pacientes que tienen este queratocono y se les realiza crosslinking, este target o este nivel de la habilidad de la córnea, si el tratamiento es efectivo, eventualmente estos pacientes podrían después hacer glaucoma. Por eso que hay algunos tratamientos que están dirigidos a tratar la presión intraocular en pacientes con queratocono, ¿ya? Y otra teoría, además de la teoría mecánica, tiene que ver con cierta labilidad propiamente tal de la córnea, que tiene que ver con este desequilibrio enzimático a nivel corneal, ¿ya? El tratamiento, lágrimas artificiales, lentes correctivos, lentes de contacto, queratoplastía, ¿verdad? Trasplante de córnea en casos muy avanzados, crosslinking, anillos intraestromales, ¿verdad? Que van a expandir la córnea para poder hacer que el paciente vea mejor, ¿ya? Profe, ¿Sí? el lente de contacto acá en el queratocono ¿se va a ocupar como tratamiento terapéutico o un tratamiento para corregir algún error refractivo? Primero, corregir el error refractivo, pero también terapéutico, ¿ya? Ok. ¿Y Porque cuál es la función? van a contener la córnea para que no continúe progresando, ¿ya? Ahora, existen varias técnicas de contactología. Por ejemplo, está el piggyback, en donde ponen un lente de contacto rígido y por sobre eso un lente de contacto blando. Es sumamente incómodo. Mi hermano tiene queratocono, ¿ya? Y mi hermano no fue capaz de tolerar ese tratamiento, ¿ya? Así que estamos esperando para poder hacer un tratamiento con crosslinking para que no progrese su enfermedad. ¿Y Pero este tratamiento hay que tratarlo de alguna edad en específica? Hay que empezar, obviamente mientras más joven mejor, ¿no? exactamente eso. Mientras antes se detecte y que se esté visualizando que tenga progresión, teniendo progresión, hay que tratar el queratocono. De lo contrario, porque nosotros si nos quedamos a esperar de que se trate de una forma frustra, hasta entonces va a ir perdiendo visión, ¿verdad? Entonces, y cada vez su astigmatismo se va a ir haciendo más irregular y eventualmente ni con el cilindro más exacto vas a poder compensar el defecto de visión que tiene el paciente, ¿ya? Gracias, profe. Bueno, el queratocono puede afectar tanto la cara anterior como la cara posterior. Habitualmente se presenta en una forma mixta, y de hecho se dice que el queratocono tiene su origen más frecuentemente a nivel de la cara posterior de la córnea. O sea que desde ahí viene el adelgazamiento y no es un adelgazamiento anterior, ¿ya? Por lo mismo, durante muchos años, cuando hablamos de topografía, la
la topografía de Plácido, el cual me permite realizar un análisis de la superficie anterior de la córnea, no me permitía identificar precozmente los queratoconos. Sin embargo, cuando aparece la tomografía, o sea, con imágenes de Scheimpflug u OCT, eventualmente me permitió realizar análisis topográficos de la cara posterior, permitiendo identificar precozmente el queratocono, los queratoconos más iniciales. ¿Ya? Otras afectaciones, además del queratocono, que también tienen relación con el adelgazamiento progresivo de la córnea, es el queratoglobo, ¿ya? Que ahí toda la córnea, ¿verdad?, se protruye, tipo megalocornea, ¿verdad? Pero no es propiamente tal una córnea más amplia, sino que está más protruida en toda su extensión, ¿ya? Es necesario hacer paquimetría para evaluar el grosor corneal, la biomicroscopía para evaluar la cámara anterior, queratometría, que van a estar sumamente elevadas, ¿verdad? Y también la topografía, ya sea con discos de Plácido o Scheimpflug, ambos dos van a estar sumamente alterados. Bueno, otro tipo de ectasia que ya la vimos en degeneración es la degeneración marginal pelúcida, ¿ya? Es una ectasia corneal no inflamatoria que suele aparecer entre los 20 y 40 años. Es bilateral y asimétrica, ¿ya? Y que produce este adelgazamiento estromal corneal de la región más inferior de la córnea, ¿ok? Bien. Hablando de ectasias, vamos a pasar a las infecciones. Aquí vamos a pasar un poco más rápido, muchachos, porque básicamente aquí está es casi todo lo mismo, ¿ya? Entre las infecciones e inflamaciones del párpado tenemos las blefaritis. ¿Hablaron algo de esto con Ariane? Sí, profe, vimos todo eso. Ya. Las blefaritis son infecciones de las glándulas, ¿verdad?, que están en el borde del párpado, ¿ya? Que son estos típicos ojos que están con lagañas, bien, o como con secreción, con esta escamosidad en el borde de las pestañas, ¿verdad? Que la gente le dice los típicos ojos piturrientos, que les dicen. Y esas blefaritis pueden tener un origen bacteriano, ¿verdad? Lo más común que sea por Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Que pueden generar este tipo de blefaritis. Existen blefaritis fúngica, ¿ya? Existen blefaritis o orzuelo por blefaritis, ¿verdad? Y tiene que ver también por una infección bacteriana con Staphylococcus aureus, ¿verdad? Si existen varias glándulas comprometidas, esto se llama ordiolosis, ¿ya? Eventualmente no afecta la visión, pero sí molesta mucho y puede llegar a ser crónica, ¿ya? Cuando tenemos un orzuelo externo, ¿ya? Externo, las glándulas que están infectadas y obstruidas son las de Sayce y Moll. Cuando tenemos un orzuelo interno, que es lo que más conocemos como chalacio, es una inflamación e infección y bloqueo de su contenido en las glándulas tienen su origen en las glándulas de meibomio, ¿ya? También existen blefaritis parasitarias, particularmente el Demodex, ahí está el bichito, ¿verdad? Es horrible pensar que tienes eso en el ojo. También existen blefaritis virales que están asociadas a otros cuadros sistémicos más complejos, como por ejemplo por herpes simples o herpes zóster. El herpes zóster habitualmente también está afectada la rama oftálmica del nervio trigémino y generan estas manifestaciones en la piel de la superficie, en la piel de la cara, del rostro, ¿ya? Siguiendo el trayecto de toda la rama oftálmica del trigémino. Entre las queratitis infecciosas, bueno, esto duele mucho, ¿no? Es terrible. Las queratitis infecciosas, o sea, infecciones de la córnea, nuevamente tenemos queratitis bacterianas, las queratitis y las bacterianas tenemos las intersticiales, que pueden tener un origen inflamatorio crónico y no ulceroso, o sea, que no genera una penetración, cuyo tratamiento va a estar dirigido a los corticoides. Todo esto va a sensibilizar mucho la córnea, por lo tanto, siempre va a tener mucha fotofobia, dolor, lagrimeo, y en la medida que comprometa la transparencia de la córnea, va a haber visión borrosa,
¿Ya? Bueno, y también están las queratitis bacterianas ulcerativas, en las cuales va a haber un compromiso a nivel estromal de la córnea con una posible eh, eh, ulceración de los tejidos, ¿verdad? De los tejidos conjuntivos. La clamidia también puede generar, por hongos también pueden haber. El tema es que las alteraciones fúngicas habitualmente van a producir lesiones de aspecto algodonoso, ¿ya? Y este aspecto algodonoso es sumamente detectable, visualizable a través de la lámpara de hendidura, ¿ya? Entonces es fácil detectar este tipo de lesiones. Los parásitos pueden generar otro tipo de queratitis, y uno de los más clásicos, yo lo vi mucho en Brasil, es la queratitis por acantamueva, ¿ya? Producen determinados signos, y de hecho uno de los exámenes para poder identificar patognomónicamente son las hifas, ¿verdad? Que podemos ver al microscopio confocal. Bueno, entre las virales tenemos adenovirus, herpes simple, herpes zóster y la úlcera trófica. Las queratitis virales por adenovirus son lesiones puntiformes, ¿ok? Son lesiones puntiformes. El tema es que tienden a ser bastante ulcerativas y pueden generar bastante inflamación conjuntiva. Bueno, casi todos los cuadros por infecciosos no solamente van a comprometer la córnea, sino que finalmente no se genera un cuadro más complejo que se llama queratoconjuntivitis, o sea, van a comprometer tanto córnea como la conjuntiva, ¿ya? Y finalmente, cuando afecta la conjuntiva, produce mucha membrana, mucha adherencia entre la superficie, entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar. Yo les mostré la foto de cuando tuve queratoconjuntivitis por adenovirus. No, profe. Se las voy a mostrar. Denme un segundo. La profe Ariane nos decía que para el adenovirus había que prácticamente tener las mismas precauciones que el coronavirus, porque era muy contagioso. Sí, es muy, muy, muy contagioso. ¿Por qué no puedo? Dame un segundo. ¡Tarán! ¿Qué Profe, tal? esa no fue la historia que contó que su hijo le dio eso y usted quería experimentar. O sea, no quería experimentar, quería saber cuál era el diagnóstico. Y por eso me Y, autocontagié. y se contagió en los dos. Sí, fue un estúpido. Debería tener esta foto aquí en vez de esa, ¿no? ¿Cómo me veo? Me veo lindo. Se te inflama Oiga, toda pero la cara. profe, es brutal. Se te inflama toda la cara, toda la cara. ¿Ah? Y el tema es que después empiezas a llorar sangre, porque las membranas, estas adherencias entre la conjuntiva tarsal vulvar y tarsal, sangran mucho. Entonces, finalmente, cuando pestañeas o mueves, se rompen esas membranas, que es tejido cicatricial, ¿verdad? Con procesos vasculares, y en el fondo se te rompen y te sangran los ojos, ¿ya? Y eso te genera una sobreinfección, sigues infectándote aún más, ¿ya? Eh, Así que es un cuadro bastante complejo. Ya, ¿Cuánto tiempo estuvo bien después de eso? como 2 semanas. Y en 2 semanas no pude ir al hospital a trabajar. Tampoco es bonito que un profesional de la salud oftalmológica te esté atendiendo con esos ojos, pues, ¿no? Pero en fin, gajes del oficio. Bien.
El herpes simple ya puede producir alteración a nivel del endotelio, a nivel del epitelio, estromal, úlcera y úlcera trófica. O sea, finalmente que penetren toda la córnea, dañando, generando una perforación. ¿Ya? Una de las alteraciones por herpes simple, por queratitis viral, tienen su origen, son pacientes que están inmunodeprimidos, ¿ya? Y pueden generar un tipo de lesión que es bastante particular, ¿ya? Cuando existen, sobre todo cuando es a nivel epitelial. Si se fijan, a nivel endotelial se ve esta forma dendrítica, ¿ya? Que se describe. Sin embargo, este aspecto dendrítico característico del herpes simple ocurre más en las lesiones de carácter más epitelial, ¿ya? Esta forma dendrítica es típica de pacientes con queratitis viral por herpes simple, ¿ok? ¿Por qué se ve esto fluorescente? ¿Qué habrán hecho? ¿Con fluoresceína? Tiñeron con fluoresceína y pusieron luz azul, ¿ya? Y así es posible visualizar de manera más detallada este tipo de lesión, ¿ya? Bueno, también pueden, y así van evolucionando en gravedad dependiendo si está estromal, epitelial, etcétera, ¿ya? Bueno, existen varias formas. Una forma inmune que tiene que ver con un tejido más inflamatorio que produce un infiltrado celular blanco denso dentro de la córnea, ¿verdad? Y también existe una forma más necrotizante que hace que la ulceración y la necrosis de la córnea sea más progresiva y más lesiva, ¿ya? Y ahí se compromete mucho la visión de estos pacientes, ¿ya? También puede ser mixta, ¿ya? Otro tipo de úlcera trófica, ¿verdad? Con la perforación corneana. Herpes zóster, ¿ya? También puede generar manifestaciones oftálmicas muy similares a las que genera el herpes simple, ¿ya? Puede producir alteración a nivel del endotelio, a nivel del epitelio. También tenemos lesiones con aspecto dendrítico, ¿ya? También tenemos genera lesiones astromales, no necrotizante o disiforme, y también está la forma necrotizante, como pueden ver, que incluso puede llegar a perforar la córnea, generando procesos neovasculares importantes, ¿ya? También otras fotos de úlcera trófica, y otras más que también la infección por sarampión, por molusco contagioso, verrugas, queratitis numular, existen varias formas, ¿ya? Entre las queratitis infecciosas está la alérgica, ¿ya? Y también está la queratoconjuntivitis seca, que por ojo seco van a producir una sobreinfección o va a quedar el ojo más predispuesto a que sea infectado por organismos externos, ¿ya? Porque existe una desepitelización y al haber esta desepitelización existe una mayor vulnerabilidad de los tejidos a infectarse, ¿ya? Esta es una forma filamentosa que también es propio de los pacientes con queratoconjuntivitis seca, ¿ya? Está la queratitis esclerosante, ¿verdad? Que es una forma también de que puede llegar a producir un panus que también tiene relación con una escleritis, ¿verdad? Y también tiene que ver con procesos sumamente agudizados de ojo seco. Queratitis neuroparalítica, ¿ya? Que tiene que ver con alteración de los movimientos mecánicos del párpado, ¿ya? Al no haber una adecuada lubricación de la superficie ocular por estas alteraciones neuroparalíticas, van a generar proceso queratitis, ¿ya? Y neurotrófica también, que tiene que ver con, es una enfermedad degenerativa, que van a producir una reducción en la sensibilidad corneal. Por lo tanto, la gente no va a tener la necesidad de pestañear. Y eso finalmente te va a llevar a un ojo seco con la eventual ulceración corneal, infección. De hecho, aquí hay un hipopion. No sé si ven el hipopion acá abajo, con una acumulación de pus en la cámara anterior.
Otro es el síndrome de ICE, que es síndrome iridocorneal endotelial. Estos son cuadros clínicos caracterizados por la afectación en mayor o menor grado de la córnea, iris y ángulo, ¿ya? Son unilaterales y pues, se produce mayoritariamente en mujeres jóvenes de la mediana edad, y vamos a tener cambio a nivel del iris, de la córnea, ¿verdad? Que va a producir la queratitis, y el desarrollo de glaucoma. Otra es la queratitis de Tyson, ¿ya? Que es un trastorno que se produce progresivamente, crónico, ¿verdad? O sea, lo va a mantener el paciente produciendo opacidades intraepiteliales corneales ovaladas, pequeñas y elevadas, ¿ya? Este puede decir en la superficie anterior, ¿verdad? Más hacia el epitelio y Bowman. Van a tener una afectación a nivel central y por lo tanto debiesen tener una manifestación oftalmológica en virtud del área que comprometa la transparencia de la córnea. Otras queratitis son las tóxicas, ¿verdad? Que guarda relación con es el consumo de ciertas sustancias químicas como alcohol, solventes, algunos fármacos tópicos como la gentamicina, ¿verdad? Van a producir depósitos y queratitis a nivel corneal, ¿ya? También está la úlcera periférica de la córnea, ¿verdad? Que puede estar asociado a otras patologías coexistentes como por ejemplo la artritis reumatoide, ¿ya? Y existen otras enfermedades sistémicas que también van a producir queratitis, como el pseudosantoma elástico, que produce, como les mencioné hace un rato, pueden producir estrías angioides, pero también va a producir las famosas estrías de Hub a nivel de la membrana de Descemet. La miastenia gravis es una enfermedad que guarda relación con la debilidad de la musculatura extrínseca, por lo tanto el paciente no logra cerrar con la fuerza necesaria y no logra lograr un adecuado cierre palpebral, por lo tanto va a limitar la elevación del párpado, produciendo una falta de oxigenación corneal, lo que va a llevar a una queratitis. Otra es la úlcera de Muren, ¿verdad? Que es una úlcera corneal periférica dolorosa, cuya causa es desconocida, pero sin embargo está asociada a varios signos, como por ejemplo ojo rojo, inflamación, fotofobia y lagrimeo, ¿ya? Los tratamientos van dirigidos a tanto que sean corticoidales o no corticoidales, o sea, con esteroides, ¿verdad? Y medicamentos citotóxicos de orden tópico y sistémico, o ya sea también quirúrgico. Ahora vamos con conjuntivitis, y aquí quiero pasar bastante rápido, aquí prefiero que ustedes lo lean, pero es básicamente lo mismo, porque los mismos cuadros que producen queratitis infecciosa también son los mismos cuadros que van a producir conjuntivitis infecciosas, ¿ya? Porque es un cuadro aún más complejo, ¿ya? Una de las que me interesa más es el tracoma, ¿ya? A ver. Es la primera causa del mundo primera causa de ceguera en el mundo prevenible, ¿ya? Y se propaga a través del contacto con los ojos, párpados y las secreciones de la nariz o garganta de las personas infectadas, ¿ya? Y eventualmente, sin el tratamiento adecuado, van a producir la alteración de la superficie ocular a tal nivel que llevan a la ceguera. El tratamiento es súper sencillo en la medida que se diagnostique precozmente. Pero esta es la principal causa de ceguera, básicamente porque está en los países donde existe mayor índice de pobreza, ¿verdad? Con menor acceso a la salud. Por lo tanto, por eso es la primera causa de ceguera prevenible. ¿Cuál es la primera causa de ceguera? La segunda causa de ceguera prevenible. Glaucoma. ¿El glaucoma es prevenible? No es prevenible, pero se puede salvar el ojo. Ya. O sea, la visión del paciente. Ya, entonces, claro. La primera es la catarata, ¿ya? O sea, la segunda es la catarata, ¿ya? ¿Y la primera cuál es, profe? El tracoma, Ah, ¿ya?
Pero por eso, como les decía, tiene básicamente con la falta de acceso a la salud. Bueno, la catarata también. Ya, el cuadro en la medida que más avanza, más comprometida está la visión, ¿ya? Entonces hay enturbiamiento corneal, de hecho puede producir triquiasis, ¿verdad? Donde las pestañas se van hacia adentro, generan adherencias, ¿verdad? Entre la conjuntiva tarsal y vulvar crónica, y finalmente queda en una conjuntivalización de la córnea a nivel superficial, perdiendo absolutamente la transparencia, y así como llega a la ceguera. ¿Vale? Se ven como tiene como perdió totalmente la transparencia esta persona, y eso es básicamente, y fíjense las adherencias que hay entre el tejido superficial de la córnea y el párpado. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Entonces, eso es básicamente por la conjuntivalización y el tejido, el excesivo procedimiento cicatricial que genera con todas aquellas complicaciones que podemos ver. Existen conjuntivitis por parásitos. ¿Están viendo el gusano ahí? A ver, déjenme ver si tengo una foto. Deme un segundo a ver si les puedo mostrar algo. Esta foto la saqué yo. No lo encuentro, muchachos, pero una vez me tocó, tuve un paciente que le fui a sacar una foto y me di cuenta que tenía algo moviéndose en la conjuntiva, acá exactamente en la misma región. Y era una garrapata. Tenía una garrapata que finalmente el paciente fue, por las molestias que dice el paciente que llevaba sintiendo esa molestia en el ojo, asumimos que tuvo esa garrapata durante un año. ¿Ya? Y estaba la garrapata ahí creciendo, vivía en las conjuntivas del paciente. ¿No? ¿Y no alcanzó a poner huevo? ¿Cómo? ¿No alcanzó a poner huevo la garrapata? Yo creo que no. O sea, no, había una sola garrapata. Me imagino que para que ponga huevo, no sé cómo es el tema de las garrapatas. Tiene que haber dos garrapatas, garrapata macho y hembra, para que en el fondo produzcan más garrapatitas. Sí, profe, tuve que hacer una garrapata macho, porque las hembras son el huevo gigante que parece poroto, entonces... Sí, era una garrapata macho, ¿ah? Entonces no ponía agua. El tema es que yo quedé altamente impactado porque me mandaron a sacar fotos porque tenía una lesión, así como un quistecito. Me mandan a sacar la foto, empiezo a sacar la foto y me pongo a fijar y veo que tenía patitas, con la lámpara hendidura y movía las patitas. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Esa cuestión es una garrapata. Y ahí fuimos, bueno, por ahí después les mando la foto, ¿ya? Ya, las conjuntivitis, nuevamente, las conjuntivitis virales, que es por herpes simple, ¿verdad? Etcétera. Y herpes simple, herpes zóster, etcétera. También están las conjuntivitis alérgicas, igual con los mismos fenómenos que a nivel de las queratitis, ¿ya? No, sí la voy a mandar, Las dermatoconjuntivitis por contacto, aquellas que producen papilas gigantes, ¿verdad? Que es necesario, siempre es importante en las conjuntivitis, vertir el párpado para poder visualizar cómo si existe esta conjuntivitis papilar gigante. La conjuntivitis vernal, ¿verdad? Que es básicamente
que está asociada a la conjuntivitis alérgica, pero particularmente aquella que tiene relación con las estaciones de primavera y otoño, ¿ya? Esa es una conjuntivitis vernal, ¿ya? Y tiene este signo típico de empedrado, ¿verdad? A nivel de las papilas, son papilas gigantes. Existen conjuntivitis cicatriciales a tal punto que producen una conjuntivalización corneal muy parecida a lo que les mostré en el tracoma, ¿verdad? Cuya única solución de estos pacientes es la queratoprótesis de Boston tipo 1 o 2. ¿Alguna vez les hablé de la queratoprótesis? Creo que sí era la que tenía como unos orificios que se le ponía al Exactamente, paciente. Sí. exactamente, ¿ya? En esos casos, ¿verdad? Ahora, en este caso, lo único que queda es una queratoprótesis tipo 2, que en el fondo es un tubito a través del párpado, ¿verdad? Y la córnea, para permitir el paso de la luz que la retina, que muchas veces en estos pacientes está buena. Entonces, básicamente es que dejar que la luz pase a través de esta conjuntivalización, ¿ya? Aquí el trasplante de córnea ya no se puede porque no hay esclera donde sujetar o no hay, ni queda ni un poco de córnea donde sujetar la córnea trasplantada, ¿ya? Está la conjuntivitis leñosa, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica que produce la presencia de membranas y adherencia entre la conjuntiva tarsal y vulvar, ¿ya? Está asociado a un cuadro más complejo a nivel sistémico, el cual no manejo bien, pero sí eventualmente estos procesos, estas membranas, ¿verdad? Y estas adherencias, esta hemorragia, ¿verdad? Es típico de la conjuntivitis leñosa, que tiene abundante secreción mucosa en estos pacientes, ¿ya? La conjuntivitis de Reiter, ¿ya? Es básicamente secundaria al síndrome de Reiter, que también conocido como la artritis reactiva, ¿ya? Que tiene un origen autoinmune, ¿verdad? Y produce toda esta sintomatología y esta conjuntivitis asociada a este síndrome. También está la conjuntivitis tóxica, ¿verdad? Por el uso de algunos medicamentos tópicos, como por ejemplo la fenilefrina o la nafasolina. ¿Cuál es la nafasolina? ¿Alguien le suena eso? Estas gotitas para aclarar los ojos con las pacientes con ojo rojo tienen nafasolina. El tema es que es usado en exceso, porque hay aquella gente que le carga del ojo rojo, que para tenerlo más bonito, se andan echando a cada rato ese clarimir y todo eso, pueden llevar a una conjuntivitis tóxica. Por eso no es llegar y echarse gotitas, ¿ok? Pero, profe, esas gotitas no actúan como descongestivos a la vez, No, o sea, claro, ¿no? de alguna manera permiten. Mira, hay algunas gotitas que tienen fenilefrina. ¿De dónde les suena la fenilefrina? La fenilefrina también es un dilatador de la pupila, ¿ya? Pero adicionalmente producen un efecto vasoconstrictor. Entonces, a partir de la vasoconstricción y la disminución del calibre de los vasos sanguíneos, es que finalmente el ojo aclara, porque ya no se ven los vasos sanguíneos que están en el ojo, ¿ya? Pero pasando el efecto, ahí no existe ninguna acción descongestiva, ¿verdad? Y la nafasolina, en el fondo, lo que hace es también un efecto vasoconstrictor, pero y tiene algún efecto desinflamatorio de la conjuntiva, pero es muy, muy breve. Por lo tanto, siempre tienen que estarse echando constantemente y generan cierta dependencia al medicamento. Y ahí cuando aparece la conjuntivitis tóxica, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bien, entre las inflamaciones, ¿verdad?, de la superficie ocular anterior tenemos las episcleritis, ¿ya? Como pueden ver, la inflamación de la conjuntiva más superficial, ¿ya? Y aquellas inflamaciones de la esclera, bueno, existen varios tipos, ahí ustedes lo van a leer con calma, pero están las simples, las nodulares, las simples, las nodulares,
Sí, perdón. La otra es la escleritis. La simple, que es una inflamación de los vasos de toda la esclera más superficial. Y la forma nodular es que es un foco de inflamación, ¿verdad?, a nivel de la esclera. No es toda la esclera a nivel de forma difusa, sino que existe un foco de inflamación en la epiesclera. ¿Ok? Esos son los signos más representativos. Por ejemplo, esto es una epiescleritis difusa o simple, y este es nodular, ¿ya? Tiene un foco de inflamación. Ahora, dependiendo del origen, también es que se puede clasificar en bacteriana, en viral, ¿ya? Y también podemos tener una escleritis anterior, ¿verdad? O sea, que afecta la epiesclera de la parte más anterior, así como tenemos tener una escleritis de la región más posterior del ojo, ¿ya? Ahí tenemos una escleritis difusa, una escleritis nodular, ahí está un nódulo, un foco de inflamación, y una escleritis necrosante, ¿ya? Y ahí está una escleritis posterior, ¿ya? Que es habitualmente asociada a procesos infecciosos del ojo que te llevan a otros cuadros más complejos que simplemente la inflamación de la esclera, que puede llegar desde desprendimiento de retina, desplazamiento anterior de la coroide, masa subretiniana, edema de la papila, proptosis por una inflamación del tejido, de la grasa orbitaria, ¿verdad? Etcétera. ¿Cuál es uno de los mecanismos diagnósticos diferenciales, ¿verdad?, entre la escleritis y la episcleritis? Es la inhibición de fenilefrina nuevamente, ¿ya? Cuando tú pones fenilefrina, si el ojo rojo desaparece, quiere decir que era de los vasos más superficiales de la episclera, por lo tanto era una episcleritis. Si el ojo rojo se mantiene, o sea, estaba en presencia de un ojo rojo profundo, quiere decir que estábamos en presencia de una escleritis y no una episcleritis. ¿Ok? Uno de los signos típicos en la escleritis posterior es el signo en T, pero básicamente esto es posible de identificar a través de la ecografía modo B. Y se da porque al hacer la ecografía se ve el nervio óptico y se ve un aumento en el espacio por la presencia de edema líquido a nivel de la esclera. Y forma esta T que están viendo aquí. O sea, eso y estas son las formas de la T. Es un formato en T por la inflamación o la acumulación de líquido en el espacio de Tenon a nivel de la esclera posterior. ¿Ya? Bueno, y nuevamente, asociado a las causas, ¿verdad? A la causa de la escleritis infecciosa, escleritis tuberculosa, ¿verdad? Bacteriana, viral, parasitaria. Y entre las no infecciosas, bueno, tenemos un montón de síndromes autoinmunes, ¿verdad?, que pueden llevar a un cuadro de escleritis. Y también, según el formato de presentación, o la causa, también está la causa iatrogénica. Yo tuve un paciente que en una cirugía le pasó exactamente esto. En una cirugía de pterigion abusaron de la mitomicina C y generó un daño necrótico a nivel de la esclera. ¿Ya? Bueno, ahí están los tratamientos, dependiendo de la causa, es cómo se trata esto. Muchachos, dejemos hasta ahí. ¿La prueba la hacemos la próxima semana o no? Voy a parar aquí de grabar.